pero que estén bien del otro lado y que estén cómodos, tranquilos. Cualquier problema que estén pasando también pueden resolverlo, que anden en ese camino de resolver y de hacerle frente a cualquier situación. Que todos pasamos situaciones en la vida y bueno, muchas de ellas y que son inevitables, sí que permiten que dependiendo de la actitud que tengamos, bueno, que nos enseñan. Y bueno, más allá de la actitud que tengamos, nos ayuda a desarrollar los anticuerpos necesarios para que en otra oportunidad, quizás, si la actitud esta vez no fue buena, ya después sí, queda la experiencia de haber vivido cualquier situación. Y bueno, más allá de todo esto, ya es cuestión de que, bueno, nuestra misma forma de vivir se va desenvolviendo en experiencias que no todas y muchas de ellas no planificamos. Y este es el tema en cuestión que ya vamos a ver. ¿Cuántas de las cosas que ocurren podemos dominar, podemos tener de verdad dominio sobre lo que pasa en nuestra vida? Y muchas de ellas sí son consecuencias, producto de nuestras propias decisiones, las asumimos con responsabilidad, otras son sobrevenidas y nos afectan inevitablemente, porque bueno, tiene que ver con, Wolfgang Brenner decía en La ecología del desarrollo humano, que en otras ocasiones yo he hablado aquí de esto, lo pueden revisar. No creo que le haya dedicado un tema exhaustivamente o especialmente dedicado a este, ¿no? Sobre la ecología del desarrollo humano. Pero lo que quería decir con esto, y por eso es que lo saco a colación, es que hay estos sistemas que, según están en un círculo concéntrico, que nos pone a nosotros en el centro, como que si se tratara de los afectados del sistema, pero también de los que podemos afectar a él mismo en estos diferentes ecosistemas en la ecología del desarrollo humano que pone de modelo Wolfgang Brenner en su forma de ver, concebir, una forma que narra, expresa una metáfora que no necesariamente sea así de manera literal, ¿no? Pero sí que los problemas de el exterior nos afecta, que es decir, de el macrosistema, el exosistema, el hecho de que la comunidad, la familia, ¿sí? En cuanto al ontosistema que somos nosotros, onto, ontología, ontológico es del ser, ¿no? Y por eso es que en el centro se ubica como que si se tratara de que todo se proyecta hacia mí en una indefensión, aunque yo también puedo alterar ese sistema de alguna manera, soy responsable en cuanto a cómo influyo en el mismo, cómo puedo cambiar yo mi realidad, más allá de ser una víctima de las circunstancias, que sería más bien eh, rendirse, no responsabilizarse. Y es que yo sí, teniendo libre albedrío, no hay un determinismo que nos supere a tal grado, sino claro, también, y efectivamente existen condiciones que están en nuestro medio ambiente, si lo queremos llamar así, ¿verdad? Poniéndonos a nosotros en el medio o en el centro. Otra vez pudiera sonar muy antropocentrista, pero hasta cierto grado y a un grado moderado tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Claro, claro que sí. Y ahora, ¿en qué podemos hablar de lo que es nuestra responsabilidad en cuanto a cómo interpretamos las cosas? Somos una persona, un ente, un onto en el sistema que definitivamente tiene y debe estar consciente de tal cosa, la responsabilidad de ver cómo su actitud se puede moderar en función de las cosas, pero también hallar en el interior, y esto sencillamente tiene que ver con no tanto
una extrema concepción de los estoicos, ¿no? De que nada me afecta. Claro que me afecta, pero la pregunta interesante es si esto te determina, si nos determinas tal asunto, ¿no? Nos afecta en el sentido de que no hay manera de escaparnos de él, pero sí que es responsabilidad nuestra, siempre, sin lugar a duda, de ver cómo reaccionamos a esto. En todo caso, cómo, y de eso depende de el cómo nos reponemos de tal cosa, ¿sí? Y bueno, no nos sentimos, a lo mejor en un momento sí, pero no nos quedamos en ese estado como una víctima que indefensa, que no puede hacer nada, que se queda en el suelo y no se levanta. Eso sería así una derrota. Puede que perdamos una batalla, pero perder la guerra, todavía pueden quedar más batallas. Lo último que pudiera pasarnos, y allí es donde entra esta crisis existencial y que nuestra vida se va degradando y sentimos como vamos perdiendo condiciones en cuanto a una enfermedad desgastante, si esta pudiera llegar o uno de los nuestros, quiero decir, un familiar cercano, pudiera estar sufriendo de una enfermedad. Y esto, por supuesto, una vez más, nos afecta. ¿Cómo nos sobreponemos? ¿Cómo le estamos haciendo frente a estos problemas? Esa es la diferencia. Y nada de minimizar o tratar de hacer una especie de minimalismo de problemas que de verdad son intrincados, son fuertes, de los que no depende nuestra, eh, no sé, nuestro poder, no está en nuestro poder, es lo que quiero decir, de que esto siga ocurriendo o no. Sencillamente somos personas afectadas, aunque lo que siempre está en nuestro poder, y esto lo quiero volver a resaltar, ya lo había mencionado, y hasta parece algo que intuitivamente, como dicen por ahí, obviamente podemos ya percibir de que si es nuestra responsabilidad, no importa cuántas veces querramos evadirla, la reacción de el hecho de que hay una situación dada y cómo diferentes personas reaccionan de una forma u otra, quizás entendiendo de que cada persona es distinta. Esto es la otredad irreductible, inconmensurable, y responde también a estos estímulos, y dependiendo de cómo responda, quizás pueda empeorar más o mejorar este problema bueno, que definitivamente no podemos escapar de él, y hacerle frente, y cómo le hacemos frente sería lo más importante, ¿no? No tanto el qué, sino el cómo. El problema está como un qué y yo cómo lo resuelvo, ¿sí? Y más allá de tratar de hacer ver esto como una especie de consejos para el desarrollo personal o autoayuda, no quiero que se vea así de ninguna manera. Hay mucha gente que habla de eso y no está mal. Habría que ver qué tanto eso de verdad nos pudiera, en nuestro contexto, que es único, irrepetible, esas configuraciones de su misma, eh, no sé, de lo que le esté ocurriendo, de lo que nos esté ocurriendo, podemos establecer algunas comparaciones y tratar de hacer algunos nexos, y claro que es posible, ¿no? Porque si algo tenemos los seres humanos es esta conducta predecible, y la psicología funciona y puede funcionar por eso, con sus límites relacionados a que no, y sería malísimo que la psicología terminara, y cualquiera de nosotros en realidad, no importa que no sea tan profesional y que no tenga ninguna distinción profesional en el área de la psicología, si usted está
intentando entender a otro ser humano. Después de todo, a lo mejor ni siquiera usted mismo, y debemos ser modestos al respecto, ni siquiera nosotros mismos nos entendemos bien. Y eso sí, posibilidad de entendernos, sí, con una actitud de estas que yo he dicho aquí y podemos ver ahí un rato si quieren en otro video cuando hablaba sobre el hecho de que el, eh, el empirismo, los dogmas del empirismo, como lo llamaba eh, David, Donald Davidson, eso es lo que quería decir, nos indica eso sí, de que es limitar más de la cuenta, hacer un límite todavía más estrecho, ser estrecho de mira, si creemos que ya conocemos la totalidad. No conocemos ni una tenue paja sobre una balanza de todo lo que ocurre. Y la complejidad del ser humano, quise decir que eso es predecible porque uno como nosotros, los seres humanos, pero no queriendo decir con esto, ni se quiere interpretar de esa forma, no quiero que eso sea lo que entendamos, no es lo que quiero decir, que bueno, nada, es fácil entender la situación de unos y otros. Imagínese, si un influencer a distancia le da algunos consejos, es probable que usted sienta que le apliquen, pero esta persona no lo ha escuchado, no sabe su contexto, así que apersonarse a un psicólogo y que atienda su situación de manera personal, aunque mire, ya es difícil así, todavía mucho más a distancia, alguien que no haya hablado con usted, que no sea profesional de ninguna manera y que usted empiece a vociferarle sus problemas y hasta qué grado esta actitud de creer que por sí solo podemos resolver sin ayuda profesional en el caso de que tenga la necesidad de hacer esto, no, podemos autorregularnos, al fin y al cabo tenemos que hacer consciente lo inconsciente, como se dice, a los psicólogos les gusta decir. Pero bueno, en fin, es cuestión de que nosotros mismos tengamos la responsabilidad de, de, de asumir estos problemas, de hacerlos visibles y quizás alguien por medio de la palabra, por medio de eh, esto que se pudiera ya desde un momento y hasta el momento actual todavía se arrastra el psicoanálisis, que es todo lo que uno cuenta a través del discurso, de la palabra, que alguien puede extraerle, ¿no? ¿Sí? En el sentido de que termina usted contando su problema o exponiéndolo de alguna manera y va haciéndose cada vez consciente porque abunda en significantes que pudieran, como decía Lacan, con los tres registros, el último, no sé si el último, no tienen ese orden según su importancia, sino sencillamente son el registro, yo lo he dicho aquí muchas veces y lo puede buscar también usando otras fuentes como Google, por ejemplo. Siempre podemos hacer un checking de todo lo que se diga. Eso es una novedad, ya no tan nueva, pero sí que antes no contábamos con información tan abarcadora. Lo único que sí hay que tener cuidado, una vez más, sobre cómo nosotros, al contrastar las diferentes fuentes, decidimos que, bueno, alguna por su veracidad, no necesariamente por la cantidad de seguidores, sino por el hecho de que cuente con credenciales profesionales. Al, es que se necesitan en algunos casos, son de verdad, estos méritos son importantes ya que es delicado esto de la salud mental o de la pedagogía, de la psicopedagogía. En definitiva, más allá del psicoanálisis, ahora la perspectiva que se maneja, que todavía sigue siendo muy delicada,
el punto de vista o la tendencia cognitivo-conductual, ¿sí? Las terapias cognitivo-conductual, que muchas veces van de manera personalizada y yo diría que no debería despreciarse, más allá de que la distancia imponga un reto muchas veces, pero sí tener una comunicación lo más face to face que se pueda, por ejemplo los DM, ¿verdad? Eh, Sin mucha mediación, que la persona se ponga en contacto, aún usando los medios tecnológicos, pero que sienta que hay una comunicación directa, ¿sí? De eso tratan los DMs, que cada vez son menos usados, pero que sí, estas interacciones, eh, aún con los medios de comunicación existentes, que siguen todavía allí, definitivamente son un enlace mucho más cercano y mucho más efectivo para lograr alguna afección, más allá de que se pudiera uno quedar ya conforme con lo que escucha. Así que más que con buena intención muchos lo hacen, escuchar alguna especie de consejo que es muy general, deberíamos, sí, en todo caso, y nunca será algo que tenga sustituto, a personarse a los profesionales que puedan atender esta situación. Es delicado, es delicado. En la época de pandemia, por ejemplo, que aún con el confinamiento a distancia, ¿no? Se decía que hay que tener esta distancia necesaria por el contagio y todo eso, pero no implicaba distancia social, ¿sí? No está necesariamente equivalente a distancia física. Una persona puede estar distanciada físicamente y no socialmente. Necesariamente el hecho de la distancia física en pandemia, por todo lo que sabemos que ocurrió, que es difícil de olvidar, pero chimbo de recordar, ¿verdad? De que nos estemos extasiando en toda esa experiencia tan amarga que ya queremos dejar en el pasado y efectivamente está en el pasado, pero la enseñanza que lleva a pensar de todo lo que ocurrió en el confinamiento y todo eso, es que estas distancias de fuera de contacto físico no es equivalente a decir distancia social. Podemos, en cuanto a la distancia, por ejemplo, mis padres están lejos y físicamente no los puedo ver, pero uno se siente conectado porque siempre sé de ellos. No hay una distancia social, porque socializamos a través de otros medios, aunque no físicamente, que sería lo ideal. Y claro que la pandemia también nos hizo ver que no basta con estas distancias, así sean sincrónicas o asincrónicas, o que se conecte uno por otros medios y pueda verle el rostro como el Zoom y todo eso, sino que hace falta el contacto físico también para de alguna manera vincular con esta persona, y que definitivamente somos seres sociales que no nos podemos desprender de eso, no importa cuán ermitaño uno quiera ser, ¿no? Digo, de que digamos que no necesitamos de nadie. Eso es muy difícil de llevar a cabo, eso de que yo no necesito de nadie, yo soy autónomo. Pero hay casos puntuales donde sí necesitamos apoyo, no de cualquiera, sino de profesionales en particular. Y qué bueno cuando estos son, primero, que pudiera ser face to face, en una distancia, claro, todavía atendiendo a la proxémica, ¿sí? No estamos hablando de que esta persona debe estar pegadita a nosotros, sino en un contacto físico de los que son socialmente aceptables, pero también de los que
una vez que ya no hay pandemia, ni queremos que ocurra más esa cosa de confinamiento, ni nada de eso, podamos nosotros también, aún en distancia, tener comunicación lo más face to face posible a través de los enlaces directos y contactos con estos que pudieran ser incluso profesionales también. ¿Por qué no? Muchos de los profesionales sobrevivieron en pandemia por eso y muchas personas estudian y tienen una vinculación con personas, como ya les había dicho, establecen relaciones comerciales, relaciones de estudios, académicas, y todo eso puede funcionar también perfectamente dentro de sus límites, pero con muchas herramientas que antes ni se contemplaban. Entonces, esto era lo que quería hablarle. Ya veremos que, no sé, esto es muy breve y además quizás esté dentro de otro contexto, ¿no? Pero sí que quería, aprovechando que estoy afinando los equipos y ya seguiremos hablando de otro tema, ya veremos qué tema le pongo a este. Por el momento, chao, nos vemos pronto. Hasta luego.